millonaria reencuentra a su primer amor vendiendo tacos. Al reconocerlo se quedó en shock. Los cristales del rascacielos reflejaban el atardecer de Los Ángeles, mientras Isabela Montero observaba la ciudad desde su oficina en el piso 47. Sus tacones Louboutin resonaban contra el piso de mármol mientras caminaba de un lado a otro, revisando los últimos detalles del contrato que convertiría el legendario La Maison en el 10º restaurante de su imperio gastronómico. «La mesa directiva está lista, señorita Montero», anunció su asistente desde la puerta. Isabela ajustó su traje Chanel negro y respiró hondo. A sus 35 años había construido una reputación impecable en el mundo de la alta cocina. Sus restaurantes eran templos de la gastronomía moderna, donde los platos más simples se transformaban en obras de arte que justificaban precios de 3 dígitos. 5 minutos, respondió sin desviar la mirada de los documentos. Un movimiento en la calle captó su atención. Entre las hileras de autos de lujo y ejecutivos apresurados, una anciana instalaba un pequeño puesto de tacos en la esquina. Sus manos arrugadas trabajaban con la misma precisión que los chefs estrella Michelin de Isabela, pero con una gracia diferente, casi maternal. Por un momento, el aroma imaginario de masa fresca y carne asada invadió sus sentidos, transportándola 15 años atrás a la pequeña cocina de su abuela en Puebla. «Señorita Montero, el señor Thompson está impaciente», insistió su asistente. Isabela parpadeó regresando al presente. «Ya voy». Su teléfono vibró. Número desconocido de México. Lo ignoró, como había ignorado las últimas 3 llamadas esa mañana. Los inversores esperaban, y ella nunca hacía esperar al dinero. La sala de juntas era un monumento al poder corporativo. 12 hombres en trajes italianos la observaban mientras tomaba su lugar en la cabecera de la mesa. Isabela había aprendido a moverse en este mundo de tiburones, a hablar su idioma, El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, un mensaje. «Isabela, tu abuela Socorro falleció esta mañana. El funeral es mañana. Por favor, vuelve a casa». El contrato de 50 páginas se desdibujó frente a sus ojos. De repente, ya no estaba en esa sala de juntas aséptica, sino en la cocina humilde de doña Socorro, aprendiendo a hacer tortillas a mano, escuchando sus historias, absorbiendo el amor que emanaba de cada plato que preparaba. «Señorita Montero, ¿procedemos con la firma?» Isabela levantó la vista. 12 pares de ojos la observaban expectantes. Por la ventana, la anciana de los tacos servía a un cliente, su rostro iluminado por una sonrisa que le recordaba tanto a su abuela que dolía. «Mi abuela». Las palabras se atoraron en su garganta. 15 años sin verla. 15 años priorizando juntas como esta sobre visitas a casa. 15 años construyendo un imperio mientras los cimientos de su verdadera identidad se desmoronaban en silencio. «¿Perdón?» Thompson frunció el ceño, irritado por la interrupción. Isabela se levantó abruptamente, sus piernas temblando bajo la falda de diseñador. «La firma se pospone». «¿Qué? Pero los inversores...» «He dicho que se pospone». Su voz encontró firmeza en el dolor. «Mi abuela acaba de fallecer y debo volver a México». «Isabela». Thompson se levantó también, su voz un susurro amenazante. «Este es el momento crucial. Si no cerramos hoy, perdemos a los inversores. Todo por lo que has trabajado». «Todo por lo que he trabajado». Isabela miró por la ventana una vez más. La anciana de los tacos estaba guardando sus cosas, probablemente para volver a casa con su familia. «Todo por lo que he trabajado está construido sobre las recetas que mi abuela me enseñó en una cocina sin aire acondicionado en Puebla. Recetas que convertí en platillos de $200, mientras ella seguía cocinando con el mismo amor para quien pudiera pagar 30 pesos por un taco». El silencio en la sala era ensordecedor. Isabela recogió sus documentos con manos temblorosas. «Mi asistente los contactará para reprogramar. Ahora, si me disculpan, tengo un avión que tomar». Salió de la sala sin mirar atrás, sus tacones marcando un ritmo diferente, más urgente. En el elevador, mientras descendía 47 pisos, las lágrimas finalmente llegaron, no solo por doña Socorro, sino por la niña que una vez fue,
la que soñaba con cocinar con el mismo amor que su abuela, antes de que los sueños se transformaran en proyecciones de ingresos y estrategias de mercado. Al salir del edificio, el puesto de tacos ya había desaparecido, pero su aroma persistía en el aire, como un recordatorio de todo lo que había dejado atrás. Isabela sacó su teléfono y marcó el número de su asistente. «Consígueme el primer vuelo a Puebla, y Carolina cancela todos mis compromisos de las próximas 2 semanas». «Pero, señorita Montero, la apertura en San Francisco...» «Todo», interrumpió Isabela, mientras una gota de lluvia caía sobre su rostro, mezclándose con una lágrima. «Voy a casa». El aire de Puebla golpeó a Isabela como un viejo recuerdo al bajar del taxi. La casa de su abuela, con su fachada de tejas rojas y paredes de un amarillo deslavado, parecía más pequeña de lo que recordaba. El restaurante familiar, la cocina de Socorro, ocupaba la planta baja, sus ventanas ahora cubiertas con periódicos amarillentos y un letrero desteñido que apenas dejaba leer las letras. Llegaba tarde al velorio. La culpa le pesaba en el estómago mientras subía los escalones de piedra que tantas veces había recorrido de niña. El murmullo de voces y rezos se filtró desde el interior, junto con el inconfundible aroma de cempasúchil y copal. «Miren quién se dignó a aparecer». La voz de su tía Carmela cortó el aire como un cuchillo, apenas Isabela cruzó el umbral. La gran empresaria por fin recuerda que tiene familia. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Isabela, acostumbrada a dominar cualquier habitación en la que entraba, se sintió súbitamente pequeña en su traje de diseñador y zapatos importados. El contraste con los vestidos sencillos y rebozos de las mujeres presentes era dolorosamente obvio. «Llegué lo más pronto que pude, tía», respondió en voz baja, acercándose al ataúd abierto donde descansaba doña Socorro. El rostro de su abuela parecía sereno, como si estuviera dormida después de un largo día en la cocina. Sus manos, cruzadas sobre su pecho, aún mostraban las marcas de una vida dedicada a amasar tortillas y preparar salsas. Isabela tocó suavemente esas manos, ahora frías, recordando cómo habían guiado las suyas tantas veces. «Ni siquiera contestaste la última vez que te llamó», continuó Carmela, su voz quebrándose. «Hace 3 meses, cuando empezó a empeorar...» «Ya basta, mamá», interrumpió Miguel, el primo de Isabela. «No es momento». El velorio continuó en un silencio incómodo, roto solo por rezos ocasionales y el llanto contenido de algunos presentes. Isabela permaneció junto al ataúd, perdida en recuerdos de mañanas llenas de risas y el sonido de masa golpeando el mostrador. La madrugada llegó con el aroma del café de olla que alguien había preparado en la cocina. Poco a poco, los visitantes se fueron retirando, dejando solo a la familia inmediata. «El notario vendrá en unas horas», anunció tío Roberto, el hermano menor de su madre. Socorro dejó instrucciones específicas sobre el restaurante. Isabela asintió, aunque no había pensado en el restaurante hasta ese momento. Asumía que pasaría a manos de Carmela o algún otro familiar que hubiera permanecido en Puebla. El amanecer encontró a la familia reunida alrededor de la mesa de la cocina, la misma donde Isabela había aprendido sus primeras recetas. El notario, un hombre delgado con lentes de montura metálica, desplegó varios documentos. «Procederé a leer el testamento de la señora Socorro Ramírez, viuda de Montero», comenzó con voz monótona. Siendo de sound mente y voluntad. Isabela escuchaba a medias, su atención capturada por una mancha de salsa en la pared que formaba la silueta de una flor. ¿Cuántas salsas había visto a su abuela preparar en ese mismo lugar? Y a mi nieta Isabela Montero Ramírez le dejo mi más preciada posesión, el restaurante La Cocina de Socorro, con todas sus pertenencias, recetas y el edificio que lo alberga. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela parpadeó, segura de haber escuchado mal. «¿Qué?». La voz de Carmela rompió el silencio. «¿A ella? Pero si ni siquiera ha pisado Puebla en 15 años». «Hay una condición», continuó el notario, ajustándose los lentes. «El restaurante debe reabrir sus puertas en un plazo no mayor a 30 días naturales a partir de hoy».
De no ser así, la propiedad será vendida y el dinero distribuido entre obras de caridad local. Pero yo no puedo... Isabela comenzó a protestar, pero fue interrumpida por el sonido de tacones en la escalera. Una mujer elegante, de aproximadamente su edad, entró en la cocina. «Disculpen la interrupción», sonrió profesionalmente. «Soy Valentina Torres, de Desarrollos Torres. Estamos muy interesados en adquirir esta propiedad para nuestro nuevo centro comercial». ¿Centro comercial? Isabela se puso de pie. «Este edificio tiene más de 80 años». «Exactamente». Valentina sonrió más ampliamente. «Y la zona está lista para modernizarse. Tengo aquí una oferta muy generosa». Extrajo un sobre de su maletín. «Considerando que probablemente querrá vender, siendo usted una mujer de negocios tan ocupada». Isabela tomó el sobre mecánicamente. La cifra que vio al abrirlo hizo que su corazón saltara. Era más de lo que el edificio valía, mucho más. «Tienen 30 días para decidir», continuó Valentina, «aunque francamente dudo que puedan reabrir en ese tiempo. El lugar necesita renovaciones importantes para cumplir con los códigos actuales». Isabela miró alrededor de la cocina. Los azulejos desportillados, las paredes descascaradas, los electrodomésticos antiguos. Valentina tenía razón. Rehabilitar el lugar costaría una fortuna, y ella tenía responsabilidades en Los Ángeles, pero entonces su mirada se posó en el viejo libro de recetas de su abuela, descansando en su lugar de siempre junto a la estufa. La cubierta estaba manchada y las páginas amarillentas, pero Isabela sabía que contenía tesoros que ninguna cantidad de dinero podría comprar. «Lo siento, señorita Torres», se escuchó decir, sorprendiéndose a sí misma. «Pero la cocina de Socorro no está en venta». «Disculpe». Valentina arqueó una ceja perfectamente delineada. «El restaurante reabrirá en 30 días». Isabela enderezó la espalda, encontrando su voz de empresaria. «Puede guardar su oferta». Mientras Valentina se retiraba con una sonrisa tensa, Isabela se preguntó en qué se estaba metiendo. 30 días para rehabilitar un restaurante abandonado, encontrar personal, recuperar recetas, todo mientras manejaba su imperio en Los Ángeles. «¿Estás segura de esto?», preguntó tío Roberto suavemente. Isabela miró el libro de recetas nuevamente. Por un momento, creyó ver el reflejo de su abuela en la ventana de la cocina, sonriendo. «No», admitió, «pero es lo que la abuela hubiera querido». La mañana del 5.º día después del funeral, Isabela se encontró frente al espejo del viejo baño de su abuela, apenas reconociéndose sin su habitual maquillaje perfecto y ropa de diseñador. Vestía jeans, una blusa sencilla y tenis. Su pelo, usualmente en un moño impecable, caía suelto sobre sus hombros. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó tío Roberto mientras ella bajaba las escaleras. «A la Plaza de los Sabores», respondió, guardando su teléfono en el bolso. «Necesito encontrar cocineros que conozcan la comida tradicional. Los que contacté en Ciudad de México quieren sueldos ridículos y pretenden modernizar las recetas de la abuela». Su tío asintió, comprensivo. «La plaza no es lo que era antes. Ahora hay más puestos, más competencia, pero la esencia sigue siendo la misma». El sol apenas comenzaba a calentar las calles empedradas cuando Isabela llegó a la plaza. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el humo de las primeras tortillas del día. Vendedores instalaban sus puestos entre risas y gritos de saludo en una coreografía que hablaba de años de rutina compartida. «Buenos días, güerita. ¿Qué le servimos?». Una señora mayor le sonrió desde su puesto de tamales. «En realidad busco cocineros», explicó Isabela, «para el restaurante de Doña Socorro». La sonrisa de la mujer se desvaneció ligeramente. «Ah, Socorrito, que en paz descanse. ¿Entonces es cierto que van a reabrir?». «Ese es el plan». Isabela se acercó al puesto. «¿Conoce a alguien que pudiera estar interesado?». La señora pareció pensativa. «¿Por qué no hablas con Diego? Su puesto está al final de la plaza. Nadie hace los tacos al pastor como él, y conocía bien a tu abuela». El nombre cayó como un rayo en el estómago de Isabela. «¿Diego? ¿Diego Ramírez?».
El mismo. ¿Lo conoces? Isabela no respondió. Sus pies ya la llevaban hacia el final de la plaza, su corazón latiendo con fuerza. No podía ser el mismo Diego. Su Diego había partido a estudiar gastronomía en Europa, según los rumores que escuchó años atrás. El aroma la alcanzó antes de ver el puesto. El inconfundible perfume de carne marinada girando lentamente en el trompo, la piña caramelizándose en la parte superior. Tacos Don Diego. Rezaba un letrero sencillo pero limpio, y allí estaba él. 15 años habían dejado su marca, algunas canas prematuras en las sienes, líneas de expresión alrededor de los ojos, pero seguía siendo innegablemente Diego. Sus manos se movían con la misma gracia que Isabela recordaba, ahora cortando carne del trompo con precisión experta. ¿Qué decir? La pregunta murió en sus labios cuando levantó la vista y la reconoció. El cuchillo se detuvo en el aire. Por un momento, el bullicio de la plaza pareció desvanecerse, dejándolos suspendidos en una burbuja de tiempo donde solo existían ellos y 15 años de silencio. Isabela, susurró finalmente, su voz más profunda de lo que recordaba. Diego. Su propio nombre salió como un suspiro. Yo no esperaba encontrarte aquí. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Dónde esperabas encontrarme? ¿En París? ¿En algún restaurante estrella Michelin? El sarcasmo en su voz la golpeó con fuerza. Escuché que te habías ido a Europa. Claramente no escuchaste toda la historia. Diego volvió a su trompo, cortando la carne con más fuerza de la necesaria. ¿Qué te trae por aquí, empresaria exitosa? Buscando inspiración para tu próximo restaurante de lujo. La abuela murió, dijo simplemente. Las manos de Diego se detuvieron nuevamente. Lo sé. Fui al velorio. Te vi llegar tarde. El silencio que siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas y reproches silenciosos. Me dejó el restaurante, continuó Isabela. Tengo 30 días para reabrirlo o será demolido. Ah, el proyecto de Valentina. Diego comenzó a limpiar su área de trabajo, evitando su mirada. Todo el barrio habla de eso. ¿Conoces a Valentina Torres? Una sonrisa enigmática cruzó su rostro. Se podría decir que sí. Antes de que Isabela pudiera preguntar más, una voz familiar la interrumpió. Diego, mi amor, no sabía que tenías visita. Valentina Torres, impecable en un traje sastre color crema, se acercó al puesto. Para shock de Isabela, se inclinó y besó a Diego en los labios con familiaridad. Isabela Montero, sonrió Valentina, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Qué sorpresa encontrarte aquí. Veo que ya conociste a mi prometido. El mundo pareció girar bajo los pies de Isabela. ¿Prometido? ¿Diego? ¿Su Diego? ¿Comprometido con la mujer que quería demoler el restaurante de su abuela? En realidad, respondió con voz tensa, nos conocemos desde hace años. ¿En serio? Valentina arqueó una ceja, su brazo enroscándose posesivamente alrededor de la cintura de Diego. ¡Qué interesante! Diego nunca te mencionó. Fue hace mucho tiempo. Diego intervino su voz neutral. ¿Necesitabas algo en particular, Isabela? Isabela tragó el nudo en su garganta. Sí, yo estoy buscando cocineros para reabrir el restaurante. Pensé que tal vez... No. La respuesta de Diego fue inmediata y firme. Lo siento, pero estoy bien aquí. El sueldo no sería problema, insistió Isabela. Podríamos... No todo se trata de dinero, la interrumpió Diego, su voz cortante. A algunos aún valoramos otras cosas. El golpe dio en el blanco. Isabela retrocedió un paso sintiendo el peso de las miradas de los otros vendedores que ahora observaban la escena. Entiendo, dijo finalmente. Lamento haberte molestado. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, ignorando el ardor en sus ojos. Detrás de ella, escuchó la voz de Valentina. ¿Ves, mi amor? Te dije que el proyecto del centro comercial es lo mejor para todos. Algunos lugares simplemente necesitan dar paso al progreso. Isabela apretó los puños y siguió caminando, el sabor amargo de la bilis mezclándose con el aroma de los tacos al pastor que alguna vez fueron su comida favorita en el mundo.
La noche había caído sobre Puebla cuando Isabela finalmente se rindió. Llevaba horas en la cocina del restaurante, intentando recrear la salsa de chile morita de su abuela, pero algo faltaba. El sabor no era el mismo, como si sus manos hubieran olvidado la magia que doña Socorro le había enseñado. Frustrada, se dejó caer en una vieja silla. El restaurante estaba a oscuras, iluminado solo por la luz que se filtraba desde la calle. Las sombras bailaban sobre las paredes descascaradas, dando vida a los fantasmas de su pasado. «¿Por qué me dejaste esto, abuela?», susurró al vacío. «¿Por qué no a ti, a Carmela, o a cualquier otro que se hubiera quedado?». Como respondiendo a su pregunta, un viento travieso entró por la ventana entreabierta, haciendo volar algunas hojas sueltas. Isabela se levantó para cerrarla cuando notó algo extraño. Una tabla del piso de madera se movía ligeramente. Se arrodilló, sus dedos encontrando el borde de la madera suelta. Con un crujido, la tabla cedió, revelando un espacio oscuro debajo. Usando la linterna de su celular, Isabela distinguió un paquete envuelto en tela. Su corazón latió con fuerza mientras lo sacaba. Era una caja de lata, de las que su abuela usaba para guardar galletas. Dentro, encontró un fajo de cartas, amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a ella. La primera estaba fechada 15 años atrás. La letra era inconfundible. «Querida Isabela, sé que te fuiste esta mañana y probablemente me odies por no haberte defendido frente a tu familia, pero necesito explicarte lo que realmente pasó». Isabela se quedó sin aliento. Era la letra de Diego. «Mi padre enfermó gravemente. El diagnóstico fue devastador. Cáncer terminal. Todos los ahorros para la escuela de gastronomía se fueron en tratamientos. No podía dejarlos solos, no cuando mi madre había trabajado toda su vida para darme una educación». Las lágrimas comenzaron a nublar su visión, pero Isabela continuó leyendo carta tras carta. Cada una revelaba un pedazo de la historia que nunca supo. Cómo Diego había empezado vendiendo tacos en un carrito improvisado para ayudar con los gastos médicos. Cómo había descubierto su verdadera pasión en la comida callejera. Cómo había intentado contactarla múltiples veces. «Tu abuela me dijo que estabas triunfando en Los Ángeles, que tenías novio, que eras feliz. No quise interponerme en tu camino al éxito. Quizás fue cobarde de mi parte, pero ¿qué podía ofrecerte? ¿Un puesto de tacos cuando tú ya eras dueña de restaurantes de lujo?». La última carta era diferente. Era la letra de su abuela. «Mi querida nieta, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado mi escondite secreto. Guardé estas cartas no por maldad, sino por amor. En ese momento creí que protegía tu futuro, que te daba la libertad de volar sin el peso de un amor que te atara a Puebla. Pero con los años, mientras veía tus fotos en revistas y leía sobre tus éxitos, noté algo en tu mirada. La misma soledad que veía en los ojos de Diego cada vez que venía a comprar ingredientes al mercado. Cometí un error, mi niña. En mi afán por verte triunfar, olvidé que el verdadero éxito no se mide en estrellas Michelin o en cuentas bancarias, sino en la felicidad del corazón. Te dejo el restaurante no como una carga, sino como un puente. Un puente hacia tus raíces, hacia quien realmente eres, hacia el amor que nunca debí ayudar a separar. Diego ha crecido, como tú. Ya no es el muchacho impulsivo que conociste, así como tú ya no eres la niña que soñaba con cocinar como su abuela. Pero quizás entre los dos puedan recuperar algo del sabor que la vida les arrebató. Con todo mi amor. Abuela Socorro». Isabela se quedó inmóvil, las cartas esparcidas a su alrededor como hojas de otoño. De repente todo cobraba sentido, la amargura en la voz de Diego, su rechazo a trabajar con ella, la manera en que había construido una vida completamente opuesta a lo que ambos habían soñado. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Isabela?». La voz de Valentina resonó desde fuera. «Necesitamos hablar sobre el restaurante. Hay algo que debes saber». Isabela se limpió las lágrimas rápidamente, guardando las cartas en su bolso. Cuando abrió la puerta,
Valentina sostenía una carpeta y sonreía con la misma artificialidad de siempre. Querida, creo que es momento de que conozcas los verdaderos planes para esta zona. Y créeme, después de ver esto, reconsiderarás tu posición sobre la venta. Es un proyecto ambicioso, explicó Valentina, desplegando planos sobre la vieja mesa del restaurante. Plaza Torres será el centro comercial más moderno de Puebla. Fautics de lujo, restaurantes internacionales, un food court con marcas reconocidas. Isabela observaba los renders computarizados donde el restaurante de su abuela, junto con toda la Plaza de los Sabores, desaparecían bajo una estructura de cristal y acero. 250 empleos directos, continuó Valentina. Desarrollo económico para la zona, modernización. ¿Y los vendedores actuales? ¿La gente que ha trabajado aquí por generaciones? Valentina hizo un gesto despectivo. Se les ofrecerá compensación, por supuesto. Algunos podrían incluso trabajar en el food court. Imagina, uniformes limpios, ambientes controlados, nada de cocinar bajo el sol. Como Diego, interrumpió Isabela. ¿Por eso estás con él? ¿Para facilitar la compra de su puesto? Los ojos de Valentina brillaron peligrosamente. Mis razones personales no son de tu incumbencia, pero ya que lo mencionas, ¿sabías que Diego rechazó una oferta para ser chef ejecutivo en el food court? Insiste en mantener su pintoresco negocio. Isabela pensó en las cartas ocultas en su bolso. Algunas cosas no tienen precio. Todo tiene precio, querida. Valentina sacó otro documento. ¿Cómo esto? Isabela tomó el papel. Era un reporte de inspección sanitaria. Tu restaurante necesita renovaciones mayores para cumplir con los códigos actuales. Nuevas instalaciones eléctricas, sistema de ventilación, cocina industrial. Calculo unos 2 millones de pesos, mínimo. ¿Tienes ese dinero disponible en 25 días? El estómago de Isabela se retorció. Puedo conseguirlo. ¿Segura? Porque según mis fuentes, tus restaurantes en Los Ángeles están enfrentando una crisis de imagen después de que cancelaste abruptamente la compra de la Maison. Los inversores están nerviosos, las reservaciones han bajado. Me has estado investigando. Es mi trabajo conocer a mi competencia. Valentina sonrió. O potenciales aliados. Piénsalo. Podrías usar el dinero de la venta para salvar tu imperio en Los Ángeles. Después de todo, ¿qué es más importante? ¿Un viejo restaurante familiar o todo por lo que has trabajado estos años? Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió. Diego entró cargando una caja. Val, olvidaste tú... Se detuvo al ver la escena. Sus ojos recorrieron los planos sobre la mesa, el reporte de inspección en manos de Isabela. Mi amor. Valentina se acercó a besarlo, pero Diego se apartó. ¿Qué es esto? Su voz era fría. ¿Los planos del centro comercial? Le explicaba a Isabela las ventajas del proyecto, respondió Valentina suavemente. Como futura parte de la familia, merece saberlo. Diego miró a Isabela, que seguía sosteniendo el reporte. Por un momento, algo parecido al antiguo Diego brilló en sus ojos. ¿Y qué opinas?, preguntó su voz cargada de significado. Isabela pensó en las cartas, en su abuela, en el sabor de los tacos que Diego había preparado esa mañana, tan similares a los que solían compartir en su adolescencia. Opino, dijo lentamente, que algunos sabores no se pueden recrear en un food court. La tensión en los hombros de Diego se suavizó imperceptiblemente. Bueno, suspiró Valentina, recogiendo sus documentos. Les daré tiempo para procesar la información. Diego, ¿me llevas a casa? No puedo, respondió él dejando la caja sobre el mostrador. Tengo que preparar la marinada para mañana. ¿A esta hora? El pastor necesita reposar toda la noche, lo sabes. Valentina apretó los labios. Como quieras. Isabela, piensa en mi oferta. El tiempo corre. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se volvió espeso como masa de tamal. ¿No sabías del centro comercial, verdad?, preguntó Isabela suavemente. Diego negó con la cabeza. Sabía que Valentina trabajaba en un proyecto de desarrollo, pero esto... Tomó uno de los planos. La Plaza de los Sabores lleva aquí más de 50 años. Tu puesto... Mi padre solía traerme aquí cuando era niño, interrumpió Diego, su voz distante.
Después de que enfermó, este lugar se convirtió en mi salvación, no solo por el dinero, sino por la gente. Son familia. Isabela pensó en su propia familia en Los Ángeles, socios, empleados, clientes de alta sociedad. Nadie que se preocupara realmente por ella, como la comunidad de la plaza se preocupaba por Diego. «Ayúdame», dijo repentinamente. «¿Qué?» «Ayúdame a reabrir el restaurante. No como empleado, sino como socio. Podemos fusionar tu puesto con el local, expandir el menú, mantener los precios accesibles». «Isabela, sé que han pasado 15 años, sé que las cosas son diferentes. Pero la abuela era especial», completó Diego, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Sus chiles en nogada eran legendarios». «Tengo su receta», ofreció Isabela, «aunque nunca me salen igual». «Es el amor», dijo Diego automáticamente, como si fuera una frase que hubiera escuchado 1000 veces. Doña Socorro siempre decía que el ingrediente secreto es el amor, completaron al unísono, y por un momento fueron nuevamente dos adolescentes en esa misma cocina, robando bocados mientras la abuela fingía no verlos. Diego suspiró profundamente. «Lo pensaré». No era un sí, pero tampoco era un no. Era un comienzo. «Gracias», susurró Isabela. Cuando Diego se fue, el aroma de su colonia persistió en el aire, mezclándose con los fantasmas de especias y memorias que habitaban la vieja cocina. Isabela sacó las cartas de su bolso y comenzó a releerlas, esta vez más despacio, saboreando cada palabra como quien prueba un platillo familiar después de muchos años, redescubriendo sabores que el tiempo no había logrado borrar. El mensaje de Carolina llegó a las 3 a.m. Crisis en LA. El Times publicará un artículo sobre problemas financieros en los restaurantes. Los inversores exigen una reunión urgente. Necesitamos que regreses hoy. Isabela observó su reflejo en la ventana del restaurante, donde había pasado la noche organizando viejas recetas. Ojeras profundas marcaban su rostro, pero sus ojos brillaban con una determinación renovada. Después de una semana de trabajo intenso, las paredes lucían un fresco color durazno, y los viejos azulejos de la cocina habían sido reemplazados. «No voy a volver», respondió simplemente. Su teléfono explotó inmediatamente con llamadas. Las ignoró todas. El amanecer la encontró en la Plaza de los Sabores, observando a los vendedores instalar sus puestos. Diego llegó temprano, como siempre, su rostro mostrando la misma falta de sueño que el de ella. «¿Mala noche?», preguntó mientras preparaba su trompo. «Los fantasmas no me dejaron dormir», respondió ella, ofreciéndole un café de la panadería de la esquina. Era la primera vez que hablaban desde su conversación 3 días atrás. Diego aceptó el café con un gesto de agradecimiento. ¿Fantasmas o recuerdos? Ambos. Isabela se apoyó en el mostrador del puesto. ¿Sabías que la abuela guardaba un registro de cada cliente regular? Sus preferencias, sus historias. «El cuaderno azul», asintió Diego. Lo usaba para recordar quién necesitaba la salsa menos picante o quién estaba a dieta. «Lo encontré anoche. Tú apareces muchas veces». Diego detuvo sus preparativos. «¿Ah, sí?» Diego pasó otra vez por ingredientes, citó Isabela de memoria. «Dice que su padre está mejor. Sus tacos están mejorando, pero todavía le falta amor a la salsa». Una sonrisa nostálgica cruzó el rostro de Diego. «Siempre criticaba mi salsa». «El muchacho es terco», continuó Isabela, «pero tiene el don, como mi nieta». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido de tacones sobre el pavimento. Valentina apareció, impecable como siempre, sosteniendo un periódico. «Buenos días, amor», besó a Diego brevemente. «Isabela, qué sorpresa verte tan temprano. ¿Ya viste las noticias?». Le extendió el periódico. En la sección de negocios, un titular destacaba: «Imperio gastronómico de Isabela Montero en crisis. Fuentes aseguran posible bancarrota. Los inversores están preocupados», continuó Valentina con falsa preocupación. «Primero cancelas la compra de la Maison, luego desapareces en México. No es un buen momento para invertir en renovaciones costosas, ¿no crees?». Isabela mantuvo su compostura,
aunque su mano temblaba ligeramente al sostener el periódico. ¿Cómo conseguiste esta información? Oh, querida, tengo contactos en todas partes, como en el departamento de salud, por ejemplo. Valentina sacó un sobre de su bolso. La inspección del restaurante está programada para la próxima semana. Sería una lástima que no pasara los nuevos estándares de seguridad. ¿Estás amenazándome? Para nada. Solo señalo hechos. La Plaza de los Sabores es historia, Isabela. El progreso es inevitable. El progreso no significa destruir el patrimonio cultural, intervino Diego, su voz tensa. Valentina lo miró con sorpresa. Amor, no me digas que ella te convenció de... No necesité convencerlo de nada, se interrumpió Isabela. A diferencia de otros, Diego no tiene precio. Los ojos de Valentina se entrecerraron. Todo el mundo tiene un precio, solo es cuestión de encontrarlo. Se volvió hacia Diego. ¿Le contaste sobre la oferta del restaurante en Cancún? ¿O sobre los inversores interesados en franquiciar tu concepto? Diego palideció. Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué oferta? Una cadena de hoteles quiere que Diego dirija su restaurante principal, explicó Valentina con satisfacción. Todo incluido. Casa en la playa, sueldo ejecutivo, beneficios, una oportunidad única para dejar atrás este... Miró despectivamente el puesto de tacos, pintoresco negocio. No he aceptado, aclaró Diego rápidamente. Pero lo harás, Valentina acarició su mejilla, porque me amas y porque sabes que es lo mejor para nuestro futuro. Isabela observó la escena sintiendo náuseas. Todo encajaba. Valentina no solo quería el terreno, quería alejar a Diego, el único que podría unir a la comunidad contra el proyecto del centro comercial. Diego comenzó, pero él ya se había dado la vuelta, ocupándose de su trompo como si fuera lo único que importaba en el mundo. Piénsalo bien, Isabela. Valentina recogió su bolso. A veces rendirse es la decisión más inteligente. Cuando se alejó, Isabela permaneció junto al puesto, el periódico arrugado en sus manos y el aroma del pastor mezclándose con el sabor amargo de la traición. ¿Por qué no me contaste sobre Cancún?, preguntó finalmente. Diego siguió cortando carne, sus movimientos mecánicos. Porque no importaba. Claro que importa. Es tu futuro. Mi futuro está aquí, respondió con firmeza. O al menos, eso creía hasta hace un mes. Isabela recordó las cartas ocultas, las palabras de su abuela, los sueños que ambos habían abandonado por diferentes razones. ¿Y ahora? Diego finalmente la miró, sus ojos oscuros cargados de emociones contenidas. Ahora no sé nada, Isabela, excepto que el tiempo se acaba para todos nosotros. Como confirmando sus palabras, el sonido de maquinaria pesada resonó en la distancia. Las obras del centro comercial habían comenzado. El sonido de los platos al romperse resonó por todo el restaurante. Isabela, de rodillas entre los fragmentos de porcelana, intentaba contener las lágrimas de frustración. Maldita sea. Sus manos temblaban mientras recogía los pedazos. Era el tercer accidente del día. Eso le pasa por querer hacer todo sola. La voz de tía Carmela llegó desde la puerta. Tu abuela nunca trabajó sin ayuda. Isabela levantó la vista, sorprendida. Su tía llevaba una olla grande y vestía su viejo delantal de cocina. ¿Qué haces aquí? Ayudarte, aunque no lo merezcas. Carmela entró, dejando la olla sobre la estufa. Tu madre me contó sobre el artículo en el periódico y sobre Valentina Torres. No necesito. Cállate y escucha, interrumpió Carmela. Socorro no solo era mi cuñada, era mi mejor amiga. Este restaurante era su vida. Y si ella decidió dejártelo a ti, debe haber una razón. Isabela observó a su tía moverse por la cocina con la misma familiaridad que su abuela. La inspección es en 5 días, murmuró. No hay forma de que terminemos las renovaciones a tiempo. ¿Terminemos? Una nueva voz se unió a la conversación. Diego estaba en la puerta sosteniendo una caja de verduras. ¿Desde cuándo somos un nosotros? Desde que decidiste espiar por la ventana cada noche para ver cómo iba el progreso, respondió Carmela con una sonrisa sabida. ¿Crees que no te he visto? Diego tuvo la decencia de sonrojarse,
Solo pasaba por aquí. Por supuesto. Carmela puso los ojos en blanco. Como pasabas casualmente cada vez que Socorro cocinaba chiles en nogada, ¿no? La tensión se disipó un poco. Isabela se levantó, limpiándose las manos en el delantal. ¿Qué hay en la caja? Ingredientes, respondió Diego entrando completamente. Para la salsa de chile, Morita. La tuya necesita trabajo. ¿Disculpa? La probé ayer cuando tiraste el excedente. Está demasiado ahumada. El secreto está en tostar los chiles solo hasta que suelten su aroma. Completaron los tres al unísono, y por un momento la cocina se llenó de risas. El resto del día transcurrió en un frenesí de actividad. Palabra corrió en la plaza de que el restaurante de Doña Socorro estaba volviendo a la vida. Vendedores comenzaron a aparecer. Doña Lupe con sus hierbas frescas, don Raúl con sus aguacates perfectamente maduros, la señora María ofreciendo ayudar con las tortillas hechas a mano. ¿Por qué nos ayudan?, preguntó Isabela a Diego mientras pelaban chiles. Porque eres familia, respondió él simplemente, y porque todos saben que si Valentina gana aquí, la plaza será la siguiente. La mención de Valentina trajo de vuelta la tensión. ¿Vas a aceptar lo de Cancún? Diego dejó de pelar chiles. Valentina dice que es una oportunidad única. No preguntó qué dice Valentina. Sus miradas se encontraron sobre la mesa de trabajo. Por un momento, Isabela vio al joven de quien se había enamorado, con sus sueños intactos y el mundo por delante. ¿Sabes por qué empecé con los tacos al pastor?, preguntó él repentinamente. Isabela negó con la cabeza. Cuando mi padre enfermó, vendí todo lo que tenía para los tratamientos. Una noche, desesperado, recordé que tu abuela siempre decía que un buen taco podía curar cualquier mal del alma. Compré un pequeño trompo usado y comencé en una esquina. Se limpió las manos en el delantal, perdido en los recuerdos. Las primeras semanas fueron un desastre, pero cada día alguien de la plaza me enseñaba algo nuevo, el punto exacto de la carne, el secreto de la marinada, cómo cortar la piña. No era la gastronomía francesa con la que soñaba, pero había más amor en esas lecciones que en cualquier escuela de cocina. Diego, mi padre murió hace 2 años, continuó. Sus últimas palabras fueron que estaba orgulloso de mí. No por el dinero que ganaba, sino porque había encontrado mi verdadera pasión. ¿Cómo puedo traicionar eso por un restaurante en Cancún? Isabela sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. Extendió la mano sobre la mesa, tomándola de Diego. Entonces no lo hagas. Ayúdame a salvar este lugar. Por la abuela, por tu padre, por todos los que nos enseñaron que la verdadera cocina viene del corazón. El momento fue interrumpido por el sonido de tacones familiares. ¡Qué escena tan conmovedora! La voz de Valentina cortó el aire como un cuchillo. Lástima que llegue tarde. Sostenía un fajo de papeles en la mano, su sonrisa triunfal. La inspección se adelantó. Será mañana a primera hora. El color abandonó el rostro de Isabela. La cocina estaba a medio renovar, las instalaciones eléctricas expuestas, cajas y materiales por todas partes. No puedes hacer esto, protestó Diego. Ya lo hice, amor. Valentina se acercó a él, ignorando sus manos manchadas de chile. Es por tu bien, por nuestro bien. ¿Nuestro bien? Diego se apartó. ¿Cómo mentirme sobre el centro comercial? ¿Cómo manipular la inspección? Todo se vale en el amor y en los negocios, respondió ella fríamente. Creí que lo entenderías, siendo chef. A veces hay que sacrificar los ingredientes débiles para crear un platillo perfecto. La gente no es ingredientes, Valentina, intervino Isabela, y este lugar no es solo un negocio. Oh, querida, Valentina sonrió con lástima. Todo es negocio, incluso el amor. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, los inversores de Cancún esperan tu respuesta mañana, Diego, justo después de la inspección. Qué conveniente, ¿no? Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio en la cocina era ensordecedor. No pasaremos la inspección, susurró Isabela. No, confirmó Diego. No mañana. Se miraron, rodeados de chiles a medio pelar,
y sueños a medio construir. En la distancia, el ruido de la maquinaria de construcción sonaba como un recordatorio constante de que el tiempo se acababa. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isabela. Diego tomó un chile morita, lo olió pensativamente. «Lo único que podemos hacer», respondió, «cocinar como si no hubiera mañana». La noche más larga de Puebla comenzó con el sonido de cuchillos contra tablas de picar. La noticia se había esparcido como fuego en la Plaza de los Sabores. El restaurante de Doña Socorro enfrentaría una inspección amañada al amanecer, más rápido con esos chiles. La voz de tía Carmela dirigía la sinfonía de ollas y sartenes. «María, necesitamos más masa. Roberto, esa pared no se va a pintar sola». Lo que comenzó como un esfuerzo desesperado se convirtió en una revolución silenciosa. Vendedores llegaron con ingredientes, vecinos con herramientas, antiguos clientes con manos dispuestas a trabajar. La cocina de Socorro se transformó en un hormiguero de actividad y esperanza. Los códigos de sanidad exigen superficies de acero inoxidable, murmuraba Isabela, consultando frenéticamente una lista. «¿Y la campana extractora?» «Ya viene en camino», interrumpió Diego limpiando sudor de su frente. «Miguel conoce a alguien que tiene una bodega de equipos de cocina. La están trayendo». Isabela lo miró sorprendida. Diego había abandonado su puesto de tacos para coordinar la renovación de emergencia, su experiencia en cocinas profesionales resultando invaluable. «¿Por qué haces esto?», preguntó en un momento de calma relativa. «Podrías estar preparándote para tu nueva vida en Cancún». Diego sonrió mientras ajustaba una nueva tubería. «¿Recuerdas lo que la abuela decía sobre el momento exacto para voltear una tortilla?» «Cuando el amor te lo diga», citó Isabela automáticamente. «Exacto. Bueno, el amor me está diciendo que este es el momento de voltear la tortilla de mi vida». Un estruendo en la entrada interrumpió el momento. Valentina apareció, su rostro contorsionado de furia al ver la escena. «¿Qué significa esto?», exigió, observando la multitud trabajando. «Diego, ¿qué haces aquí? Deberías estar preparando tus documentos para mañana». «No habrá Cancún», respondió él simplemente, sin dejar de trabajar. «¿Disculpa?» «Me quedo, Valentina. Aquí, con mi gente, con la comida que realmente amo hacer». «¿Tu gente?», Valentina rió sin humor. «¿Estos vendedores ambulantes? ¿Esta cocinera fracasada que abandonó todo por un sueño americano?» «Cuidado con tus palabras», advirtió tía Carmela, adelantándose. «Estás hablando de nuestra familia». «¿Familia?», Valentina escupió la palabra. «La familia no paga facturas. La familia no construye imperios. Mírate, Diego, ¿realmente vas a tirar todo por la borda? ¿Por qué? Por ella». «Por mí», respondió él con calma. «Por primera vez en mucho tiempo. Por mí». Valentina sacó su teléfono. «Bien, veamos qué opina el inspector cuando le muestre las fotos de esta renovación ilegal nocturna». «No servirá de nada», interrumpió una nueva voz. Don Javier, el presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza, entró cojeando con un fajo de documentos. «Acabo de registrar una queja formal por conflicto de intereses. Tu relación personal con un propietario afectado por el proyecto del centro comercial invalida cualquier inspección que hayas organizado». «Esto es ridículo. No pueden...» «También», continuó don Javier, «tengo aquí una solicitud firmada por 300 vecinos para declarar la Plaza de los Sabores como Patrimonio Cultural de Puebla. La alcaldía la revisará mañana a primera hora». El rostro de Valentina palideció. «No se atreverían...» «Ya lo hicimos», respondió Isabela, acercándose. «¿Sabes por qué? Porque algunos sabores no se pueden reemplazar con comida rápida, porque hay lugares que valen más que todo el dinero del mundo. Los demandaré, a todos. Tengo inversores poderosos. ¿Los mismos que financian el proyecto con dinero de dudosa procedencia?» Diego sacó un sobre de su delantal. «Encontré estos documentos en tu escritorio, amor. Muy descuidado de tu parte dejarlos a la vista». Valentina retrocedió hacia la puerta, su máscara de control completamente rota. «Esto no ha terminado», amenazó. «No tienen idea de con quién se están metiendo». «Te equivocas», respondió Isabela. «Tú no tienes idea de con quién te metiste.
porque nosotros no somos solo un restaurante o una plaza de comida, somos una familia, y la familia, sonrió mirando a Diego, cocina junta. Cuando Valentina salió furiosa, un aplauso espontáneo estalló en la cocina. Isabela se encontró rodeada de abrazos y lágrimas de alegría. En medio del caos, sus ojos encontraron los de Diego. «¿El momento de voltear la tortilla?», preguntó ella suavemente. Él asintió, acercándose, con mucho amor. Y allí, en la cocina que los vio crecer rodeados de ollas humeantes y corazones rebosantes, Diego tomó su rostro entre manos manchadas de harina y la besó, sabiendo a especias, a memoria y a futuro. La noche continuó su curso, y cuando el amanecer llegó, el restaurante de Doña Socorro brillaba como nuevo, listo para escribir su próximo capítulo. 6 meses después, el aroma de chiles en nogada inundaba la renovada cocina de La Cocina de Socorro and Diego. Una fila de clientes se extendía por la calle, mezclándose con el bullicio habitual de la Plaza de los Sabores. Isabela ajustó el nuevo letrero en la entrada. Hoy, clase de cocina tradicional. Recetas de Doña Socorro. Era el tercero de una serie de talleres que habían comenzado a ofrecer, cumpliendo el sueño de su abuela de pasar sus conocimientos a nuevas generaciones. Las nueces están listas. La voz de Diego resonó desde la cocina, donde dirigía a un grupo de estudiantes de gastronomía local. Sus manos expertas guiaban a los jóvenes en el arte de preparar el platillo más emblemático de Puebla. El restaurante había evolucionado en algo único. Durante el día servía los platillos tradicionales que lo habían hecho famoso, y por las tardes se transformaba en una escuela de cocina tradicional mexicana. Los famosos tacos al pastor de Diego se habían incorporado al menú, atrayendo tanto a antiguos clientes como a turistas curiosos. Señorita Montero, una joven reportera se acercó con una grabadora. ¿Podría comentar sobre la decisión de la UNESCO de incluir la Plaza de los Sabores en su lista de Patrimonio Cultural Inmaterial? Isabela sonrió, recordando la batalla legal que habían ganado contra el proyecto del centro comercial. La historia de la comunidad uniéndose para salvar su patrimonio culinario había captado la atención nacional. La verdadera riqueza de este lugar no está en sus edificios o sus ventas, respondió, sino en las historias que se cocinan cada día, en las recetas que pasan de generación en generación, en el amor que se sirve en cada plato. La reportera tomó notas rápidamente. ¿Y sus restaurantes en Los Ángeles? Siguen operando, pero con una nueva filosofía. Isabela había reestructurado su imperio gastronómico, incorporando elementos de cocina tradicional mexicana y creando programas de intercambio para chefs locales. A veces necesitas volver a tus raíces para recordar por qué empezaste a volar. Un alboroto en la cocina interrumpió la entrevista. Diego emergió sosteniendo un chile en nogada perfectamente preparado por uno de los estudiantes. «Mira esto», exclamó con orgullo paternal. «Igual al de la abuela». Isabela se acercó para probar. El sabor la transportó instantáneamente a su infancia. Tardes después de la escuela, risas en la cocina, el amor de su abuela en cada bocado. «Casi igual», corrigió guiñando un ojo. «Le falta un poquito de amor», completaron al unísono, provocando risas entre los estudiantes. Más tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse y los últimos clientes se retiraban, Isabela encontró a Diego en la azotea del restaurante, donde habían creado un pequeño huerto de hierbas aromáticas. «¿Pensando en Cancún?», bromeó, ofreciéndole una taza de café de olla. «Pensando en lo diferente que sería todo si no hubieras vuelto», respondió él, atrayéndola hacia sí. Desde allí podían ver toda la Plaza de los Sabores, vibrante y llena de vida. Los puestos cerraban por el día, el aroma de diferentes cocinas mezclándose en el aire del atardecer. «La abuela lo sabía», murmuró Isabela. «Por eso me dejó el restaurante. Sabía que necesitaba recordar quién era realmente». «Socorro siempre fue la más sabia de todos nosotros», asintió Diego, aunque sus métodos fueran algo poco convencionales. Isabela pensó en las cartas escondidas, en el largo camino que ambos habían recorrido para volver a encontrarse. «¿Sabes qué escribió en su última entrada del cuaderno azul?»,
preguntó recostándose en su hombro. ¿Qué? A veces el mejor sabor es el que toma más tiempo en prepararse. Como el mole, el amor necesita paciencia, ingredientes precisos y el fuego adecuado. Mis niños encontrarán su camino de vuelta a la cocina, y cuando lo hagan, crearán algo más hermoso de lo que jamás soñé. Diego la besó suavemente, sus labios sabiendo a café y promesas cumplidas. Abajo, la plaza comenzaba a iluminarse con las primeras luces de la noche. Un nuevo grupo de estudiantes llegaba para la clase vespertina, sus voces mezclándose con el sonido de ollas y sartenes, creando la sinfonía perfecta de una cocina viva y amada. ¿Lista para la clase?, preguntó Diego. Isabela entrelazó sus dedos con los suyos, manchados de harina y historias compartidas. Lista, tenemos muchas recetas que compartir. Juntos bajaron a la cocina que los había visto crecer, separarse y reencontrarse. El espíritu de Doña Socorro parecía flotar en el aire, bendiciendo cada platillo con el ingrediente más importante de todos, el amor que solo se encuentra cuando regresas a casa.